Gracias a Dios. Bueno, el Señor Dios nos enseña, bendecimos a todos aquellos que nos escuchan y les compartimos este mensaje que el Señor Dios en su misericordia hemos venido escudriñando desde hace algún tiempo. Y vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Nos dice el Señor nuestro Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Luego tiene ahí unos signos y luego dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos dice el Señor Dios en este pasaje: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjese bien, y todo vuestro ser, menciona uno nada más, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, pero es uno, menciona uno. Dice: todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es decir, que vamos a hablar de la importancia de la paternidad que necesitamos. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Todos, hermanos. Todos necesitamos de un padre y de una madre. Lo necesitamos, pero a veces no lo sabemos aprovechar, aunque lo tenemos a la mano. Entonces vamos a hablar de este tema. Y el Señor dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero esto nos genera un problema como seres humanos, juntar estas tres partes y poderlas encaminar, dirigir y saber el propósito que existe para esas tres partes que nosotros debemos de manejar y controlar. No es fácil. Y cuando vemos que el niño, el joven, tiene problemas, no sabemos cómo aconsejarle, si espiritualmente, materialmente o moralmente, no sabemos qué hacer. Porque hay una limitación. Entonces, si queremos consejos y buenos consejos, el Señor Dios nos dice en este versículo: y el mismo Dios de paz. Necesitamos alguien, ¿quién mejor que el que nos creó para saber qué necesidades tenemos en la vida? ¿Qué mejor que el que nos formó para saber cuáles son nuestras necesidades y poderlas suplir? ¿Qué mejor que el que nos formó para podernos orientar, para podernos encaminar y llevarnos a cumplir un buen propósito en la vida? No el nuestro solamente. El propósito de usted y el mío se van cumpliendo cuando amamos a Dios, cuando vamos y le preguntamos para que Él nos oriente. Pero si vamos a nuestro Padre terrenal, Él está limitado. Si vamos a nuestra Madre terrenal, está limitada. Entonces Dios nos va enseñando de qué forma podemos llegar a Él. Les decía que los propósitos de Dios son los mejores. Los pensamientos de Dios, en Jeremías nos dice que Él sabe los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces Dios tiene propósitos y planes para usted y para mí, pero a veces nuestra necesidad física nos hace no preguntarle a nuestro Padre Dios, y le preguntamos a quien sea. Entonces vamos a ver versículos los cuales Dios nos enseña que requerimos, que necesitamos preguntarle a alguien. En el libro de Lucas 9:54 nos dice el Señor:
Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Estos dos discípulos caminan con el Señor Jesús. Van aprendiendo de Él. Ya estuvieron un tiempo con Él. Ya saben de las facultades que tiene el Señor Jesús. Ya les dio autoridad. Pero estos hombres, estos discípulos, ahí en Lucas, en el libro de Lucas, nos dice el Señor, Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y que los consuma? El Señor Jesús les responde en el versículo 55 de ahí mismo y les dice a sus discípulos: entonces volviéndose a él los reprendió y les dijo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Y estaban con el Señor. Y ellos quieren echar a andar su fe, quieren echar a andar su poder, porque ya Dios les había facultado de poder. Y si mandaban que cayese fuego del cielo, iba a caer, porque pues Dios ya les había facultado. Lo que hacen es preguntarle: ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Y el Señor les reprende y dice: no saben de qué espíritu son. Pero ahí estaba el maestro, gracias a Dios. Ahí estaba el maestro para poderles orientar. Ahí estaba el maestro para poderles decir cuál era el propósito. Y quiero decirle, hermano, con todo mi amor, cuando usted tenga dudas, cuando usted vea que no sabe para dónde caminar, con toda confianza, venga. No porque yo sepa más que usted, pero vamos a ir a la palabra de Dios y le vamos a preguntar qué propósito hay para usted. Dios querrá que no prospere. Dios querrá que no le vaya bien. Dios querrá que seamos infelices, que nos vaya mal. Dios quiere que nos vaya bien. Pero para que nos vaya bien hay ciertos requisitos que Dios demanda de nosotros. Es como si yo le dijera: hermano, le toca predicar el tal día, y usted agárreme, sí, pero tiene dudas, se la pasó toda la noche ahí, viene todo desvelado, es que me la pasé orando y preparando el sermón y no dormí. En este versículo nos enseña el Señor Dios que reprende a sus discípulos y les dice: no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son porque el propósito que Dios me dio a mí no es de perder almas, sino el propósito es de ganar almas. Sí, es un propósito. El Señor Jesús lo tiene bien definido. Ese es mi propósito. ¿Cuál es el propósito de usted? ¿Qué ha fincado en la vida? ¿El propósito de usted y el de Dios son paralelos? ¿Coinciden con Dios? Porque Dios quiere que a usted le vaya bien, es propósito de Dios. Quiere que usted esté arriba, es propósito de Dios. Quiere que sea cabeza, es propósito de Dios. Vamos a trabajar, vamos a preguntarle a Dios: ya sé el propósito, ahora ¿cómo lo hago? Enséñame, y Dios nos va a enseñar. Entonces, en este pasaje que vemos, dice que le reprende porque aquellos, el propósito que estaban teniendo en su corazón no era el propósito de Dios. Entonces dice que el Señor Dios les reprende. Sí, dice así, ¿verdad? Voltea el Señor Jesús, le reprende y les dice: no saben de qué espíritu son. Más adelante dice: porque el Hijo del Hombre vino no a perder, sino a ganar.
¿A qué vino usted, hermano? Hoy en día la gente pierde la vida, pierde la salvación, pierde el trabajo, pierde la esposa, pierde el marido, porque no sabemos el propósito. Y Dios quiere que tengamos bien definido el propósito. ¿Cómo es el propósito, hermano? No se quede huérfano, no nos quedemos huérfanos. Busquemos esa paternidad que Dios nos ofrece. Y vamos a irlo mirando a través de los versículos que Dios nos va enseñando. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 9, nos dice el Señor, aquí nos lo aclara. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén. Fíjense bien, ¿de qué espíritu eran aquellos hombres, aquellos discípulos del Señor? No sabían de qué espíritu eran. Cuando llegan a la vida de usted o a mi vida un pensamiento que me lo pintan bien, porque la gente que le vende algo trata de ponérselo bien. Por ejemplo, le pueden vender un pensamiento. Mira que si te fumas un cigarro se te quitan los nervios. ¿Y a cuánta gente ve fumando? Es que anda nerviosa todo el día. Hay gente que tiene amarguras o problemas en su persona física. ¿Y qué le ofrecen? Mira, fúmate este cigarro, te droga y te sientes mejor, más alegre. Fíjese bien, la alegría de Dios pues es diferente. No requerimos de ningún enervante para poder estar alegres, porque esto viene, la alegría que nosotros tenemos viene de Dios, no viene de una cosa superficial. Esto nos lo da Dios. Entonces nos dice este versículo de Hebreos, tuvimos a nuestros padres, ¿cómo? Terrenales. Fíjense bien, aquí vemos la paternidad. Tuvimos a nuestros padres terrenales. No es para criticarles, pero ¿qué nos dieron nuestros padres? Con mucho trabajo, iban al campo, recogían unos quelites y órale, nos llenaban la pancita con unos quelites y unas tortillas. Pasado el tiempo, pues los quelites y las tortillas pues dieron su fruto, ¿sí? Crecimos materialmente, pero nos faltó el conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces, el Señor Dios nos enseña en este versículo de Hebreos, en el capítulo Hebreos 12:9, déjenme encontrarlo. Hebreos 12:9. Nos dice el Señor en este pasaje, por otra parte, la paternidad, esta es la paternidad biológica. No vamos a ver todo el estudio, pero la paternidad biológica ya la tuvimos. ¿Para qué nos sirvió? Para darnos la vida. Ya tenemos la vida, pero tenemos que aprovecharla. Y para esto Dios viene y nos adopta como sus hijos, para que vayamos creciendo con Él. Entonces tuvimos a nuestro papá y a nuestra mamá, pero llegó un tiempo, ya sea que los perdimos por la edad o por lo que sea, los perdemos. Pero nuestro Padre Celestial, ese no lo perdemos. Y en este versículo nos dice el Señor, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. No es malo, está bien, porque Dios nos lo enseñó. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero eso nos sirve para vivir aquí en la vida. Nuestros padres terrenales nos enseñan, si es campesino el campo, si es constructor pues la obra, la albañilería, si es ingeniero pues nos enseña trazos, y si es mecánico nos enseña mecánica, y en fin nos enseñan lo que está a su alcance. Pero nuestro Padre Celestial nos enseña algo que sobrepasa todo esto. Por eso dice, te pondré por cabeza. Ese es el propósito de Dios,
ponerte por cabeza. Depende de ti, depende de mí si lo quiero hacer. Ahí está la paternidad. Él me adoptó para ponerme en un mejor lugar. Fíjese bien, y es donde tenemos problemas. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Lo darían en adopción? Por eso están como están, porque no lo dan en adopción. ¿No dice el Señor Dios que Él vino y nos adoptó? Pero no se lo queremos dar. No, aunque sea infeliz mi hijo, que esté conmigo. Aunque pase hambres, pero que esté conmigo. Aunque sea un ignorante, pero que esté conmigo. No se sientan mal. Y tenemos un hijo que ahí va con muchos problemas. Pero que no se vaya, que esté conmigo. Déselo a Dios. Con Dios no lo va a perder. Dios lo va a poner en un mejor lugar. ¿Usted cree que María y José lo querían dar? Y como no lo querían dar, dijo Jesús: me es necesario estar en los negocios de mi Padre, porque pues José llegó a su límite, María llegó a su límite, pero mi Padre que está en los cielos lo tiene todo. Y ahí se fue. Él tomó una decisión y se fue. Nadie quiere dar a su hijo en adopción. Nadie. Aunque esté mejor, no lo vamos a dar. Pero Dios no se lo va a quitar. Dios le va a decir: ahí te lo dejo. Ahí edúcalo. Y si quieres que te lo deje, te voy a enseñar yo cómo educarlo. Y si quieres que salga adelante, te voy a enseñar cómo hacerlo. De ahí viene la paternidad. Ya vimos el versículo 12. Tuvimos a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía y les venerábamos. Pero sigue diciendo el versículo, la segunda parte: ¿por qué? Y es una pregunta: ¿por qué no obedeceremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos mejor? Ya vemos las dos paternidades, pero nos vamos a enfocar más a la paternidad espiritual. La paternidad biológica, esa la perdemos muy rápido, pero la paternidad de Dios, esa no la perdemos. Allá en los Salmos el Señor Dios nos enseña y nos dice: aunque mi papá, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con él todo y esto Jehová te recogerá. Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene propósitos para ti. Aprovéchalos. Dios te los ofrece así, sin que te cuesten nada. Bueno, te va a costar una cosa. Ahorita te voy a decir que te va a costar. Nos sigue diciendo el Señor. Vamos a buscar el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Y vamos a ver lo que Dios nos enseña en este pasaje. El Señor Dios ama al ser humano. Utilizó a nuestro papá y a nuestra mamá para que nos dieran vida. Pero Él después de eso nos quiere adoptar para una mejor vida, porque Él es el único en esa capacidad. Y nos dice en este versículo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Quién cree que le entregó todo esto? ¿José? ¿María? No, nos dice el Señor Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
más qué hermoso. ¿Cómo lo vamos a entender? Yo necesito que el Señor Jesús vaya y me presente con el Padre. Yo no me puedo ir a presentar con Él. No tengo esa capacidad. No puedo. Y dice el Señor Jesús, nadie conoce, de todas las cosas me fueron entregadas. Y nadie conoce el Padre. Gracias a Dios. No porque seamos la mejor iglesia, el mejor predicador o porque estemos muy bien. El Señor Jesús en su misericordia, a usted y a mí nadie nos conocía, y Dios menos. Pero el Señor Jesús en su amor le plació presentarnos delante de el Padre. Por eso dice el Señor Jesús, muchos dirán, yo hice esto y demás. Y les voy a decir, apartaos de mí, yo no os conozco. Porque no te ha presentado el Señor Jesús, quien te tiene que presentar es Él. Entonces el Padre dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Él te tiene que presentar. Él me va a presentar a mí, Él nos va a presentar como iglesia. Necesitamos que Él nos presente. Él es el único que tiene facultad de ir al Padre y decirle, esta iglesia, este hombre, esta mujer, yo los compré con mi sangre, te los presento. Por eso nos dice el versículo de Mateo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Él es el que nos conoce. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. No es un secreto, pero es Jesús el que lo hace. Entonces, para que podamos tener esta paternidad, porque hay mucho que nos decimos cristianos y demás, pero no depende de la palabra, depende de que el Señor Jesús nos haya presentado con Dios. Y se los digo, no es de conocimiento, no es de emoción. Si alguien le ha presentado a usted con Dios, es Jesús, no yo. Es el Señor Jesús. Por eso hoy en día vamos saliendo adelante. Y cuando una persona empieza a comportarse mal, pues no te ha presentado Dios. Tienes que hacer algo para que Dios te presente. Tienes que poner de tu parte para que Dios te presente. Porque si no, vas a seguir viviendo en tus propios recursos, en tus propios esfuerzos. Y de esa manera no vas a llegar muy lejos. Pero cuando vemos que el Señor Dios nos ha presentado, dice, yo tengo un propósito para ti, te voy a poner arriba, no abajo. Te voy a poner por cabeza y no por cola. ¿Por qué? Porque va a ser cabeza de tu familia, va a ser cabeza de muchas cosas. Dice el Señor, y naciones correrán a ti, gente correrá a ti, porque estás puesto por Dios, no por tus propios recursos. Yo puedo venir y decirles, ya tomé un curso de pastorado, ya sé cómo hablar en lenguas, en griego, en arameo y demás. A Dios no le sirve. Y vemos cómo muchos de aquel contemporáneos de ese tiempo hablaban ese idioma, en griego lo hablaban. Hoy en día hay gente que se pone a estudiar y puede hablar diferentes idiomas. Lo importante es que hable el idioma de Dios, que usted y Dios hablen el mismo idioma. Esto se logra nada más, como decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces es Dios el que nos va formando, el que nos va haciendo. Necesitamos de ese Dios en nuestra vida, necesitamos de ese Padre. El Señor Jesús, con todas las cosas que tenía,
Él nunca dejó de reconocer: lo que tengo es porque mi Padre me lo ha dado. En este versículo que estamos mirando, dice: el Padre me lo dio todo, todo. ¿Quién le ha dado las cosas que usted tiene? Su trabajo, su esfuerzo, su capacidad, su inteligencia o Dios. La salud que tiene, la tiene porque se toma los chochitos, se toma las vitaminas, o porque Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a estar bien de aquí en adelante porque estamos vacunados o porque Dios nos ha dado la salud. Pues porque Dios nos la ha dado. Amén. Yo no quiere decir que no me vaya a vacunar. Si me toca, voy. Y si no me toca, no hay problema. Dios ya me está guardando. Amén. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver un versículo más ahí en Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos 13, y vamos a ir al versículo 17 de Hebreos. Hebreos 13, 7. Amén. Gloria a Dios. Dios nos enseña en este pasaje de Hebreos, y nos dice así el Señor. Hebreos, les dije, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo va a encontrar usted y yo el propósito? Dice el Señor que con la palabra. ¿Sí? Acordaos de vuestros pastores, ¿sí?, que os hablaron la palabra. ¿Sí? La palabra es la que produce aquello que necesitamos en nuestra vida. La palabra es la que produce la orientación de nuestra persona, para que ya no caminemos de aquí en adelante desorientados en la vida, sino que nuestra brújula esté bien direccionada hacia lo que necesitamos. Y usted y yo necesitamos de esa paternidad de Dios. El Señor Jesús, con todo lo que le había sido dado, jamás se apartó de Dios. Todas las mañanas iba ahí a las plantas de Dios a orar. Todas las tardes iba y entregaba cuentas al Señor, a nuestro Padre. Usted y yo podemos tener 30, 40, 50 años de cristianos, pero si no vamos a las plantas de Dios todos los días a pedirle el consejo que necesitamos en nuestra vida para orientar nuestra vida, vamos a estar como aquellos discípulos diciéndole: Señor, que caiga fuego del cielo, que los queme. Pues ya no tarda. No sé si lo pediría alguien, pero hoy en día usted sale como eso de las 2 de la tarde y el sol está a plomo, y se quédese un rato ahí y al rato lo recogemos ahí derretido. Entonces mejor protéjase, porque no sé si lo haya pedido alguien. Yo voy y digo: Señor, algo no anda bien, ayúdanos. Por eso dice el Señor, habla de la palabra. Esa facultad solamente la tiene la palabra. Dijo el Señor Jesús: la palabra que he hablado, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Necesitamos esa paternidad de Dios en nuestra vida. Si su papá, su mamá ya no le da los consejos que le hacen falta a su vida, venga y vamos a buscarlos aquí con el Señor Jesús. Él nos va a orientar, Él nos va a enseñar. Hermanos, gracias a Dios por esta palabra. Es bien importante la paternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde, y esta palabra halle cavidad en sus corazones. Dios les bendiga, hermanos.